Buenas tardes a todos, mi nombre es Antonio Guerrero y como creador y director del proyecto Filosofía en la Calle agradezco la presencia del público asistente, de los ponentes, que tengo aquí a Irene Gálvez. Muchas gracias, Irene. Buenas tardes, gracias a vosotros. También agradezco encarecidamente al decano de la Facultad de Filosofía, señor Zamora Bonilla, que no ha podido venir porque ha tenido el fallecimiento de un familiar, pero le agradezco enormemente la posibilidad de que se celebrara este acto. De la misma manera agradezco la participación de la escultora Marta Sánchez Luengo y del cantautor Robert Wayne. Es un honor sin duda formar parte de las actividades de la UNED y de haber sido acogido por esta universidad de forma tan grata. Este es el segundo ciclo de los 3 concertados que este proyecto celebra en los centros asociados de la UNED, siguiendo el repertorio de filósofos españoles. En esta ocasión está dedicado a la figura de José Luis Aranguren. Esta vez hemos gestionado un acto en 3 fases. Puede ver en la sala una muestra de la obra de la escultora Marta Sánchez Luengo y sirva este acto como divulgación de su obra. Le cedo la palabra a Marta para si quiere explicar un poco su obra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, daros las gracias por invitarme a este evento y compartir la tarde con vosotros. Y bueno, poner en palabras la obra, pues para mí la palabra es un vehículo de expresión un poco más complicado, pero voy a tratar de explicar un poco, bueno, como podréis ver, mi obra se basa en el ser humano. Entiendo a la persona como base social, como una persona, como un ser social básicamente. Este ser social que tiene que manejarse en la dualidad entre el expresarse a través de su parte interna con su parte social, relativa a toda la estructura que tenemos montada, ¿no? Estas 3 piezas, estos 3 conjuntos que traigo, Existo como pienso, Campo de las decisiones y Pensamientos cartesianos, son 3 piezas que creo que encajan en estas ponencias a modo de ilustración quizás. Sí, como decía antes, agradezco la presencia de Marta, que es una artista reconocida a nivel nacional, con varias exposiciones abiertas en estos momentos. También, una vez que ya hemos inaugurado la exposición, haremos un recital musical del cantautor Robert Wayne, que también es un músico vinculado al mundo de la cultura y con un tono muy especial y apropiado para celebrar este evento de filosofía. Si quieres decir algunas palabras, Robert. Gracias, Antonio. Buenas tardes. Gracias a todos. Unas palabras antes de lanzarme a la música. Bueno, lo primero, sí, gracias a ti y a Filosofía en la Calle por la posibilidad de mezclar, por lo que a mí atañe, pues la música en un acto de este tipo, ¿no? Que no es lo habitual. Yo soy miembro del coro de la UNED, bueno, este año estoy en excedencia. Y bueno, en los actos académicos en la UNED sí que hay un apoyo musical, pues en la apertura de curso, en doctores honoris causa, en Santo Tomás de Aquino, el día del patrón de la universidad. Pero bueno, es una música sacra, aunque también hemos hecho, bueno, cantigas, villancicos. Entonces me gusta esa combinación de estética, vamos a llamarlo así, o de artes y filosofía formal o filosofía académica, también el tema de filosofía en la calle frente a la filosofía académica, y me parece que es interesante y está casi por hacer, sobre todo aprovechando también que estamos en la UNED, trazar esos puentes entre la academia, entre la filosofía formal y la filosofía más informal o incluso más actual, podríamos llamarlo, ¿no? Tratar temas actuales con la distancia pues que no existe. Pero vamos, tender puentes entre ese academicismo y la calle, podríamos decir. Bueno, yo voy a cantar 3 canciones. El seminario de hoy va sobre ética, bueno, más o menos las he intentado encajar ahí. Pues nada, voy a ello y muchas gracias por escuchar. Sí. Sí. Antes de que comience tu recital, me gustaría a mí, si les parece, explicar un poco el significado del proyecto Filosofía en la Calle.
Este proyecto surgió como una frustración personal, cuando yo estudiaba la carrera de filosofía, a no encontrar lo que yo tenía idealizado en mi interior. En ese proceso también detecté una gran desconexión entre la filosofía y la realidad social, la de la calle. Mi frustración también lo era con la cultura de masas en la que nos encontramos y con el vaciado de la filosofía por parte de los totalitarismos de la Segunda Guerra Mundial. La palabra adecuada es impasse, una palabra que Alain Badiou gusta de usar mucho. Nos referimos al bloqueo actual de la filosofía. Cuando hablamos de todo esto no estamos haciendo una crítica al academicismo, solo al exceso del mismo y la necesidad de conducir esta disciplina hacia otro contexto diferente al académico. Por eso ideé un proyecto en el 2015 de corte multidisciplinar, para tratar de conectar esta disciplina con el ágora, el lugar natural de la filosofía, y para hacerlo a través de diferentes lenguajes, no solo verbal, sino también el artístico. El problema de fondo en España, para mi frustración, fue el giro de la filosofía práctica a una más teórica, en el momento de la fundación del concepto de historia de la filosofía española. En ese momento, los filósofos españoles de más prestigio eran filósofos prácticos, tenían una vida en la academia y fuera de ella, de corte político, cultural, periodístico y etc. Hablamos de Unamuno, de Ortega y Gasset, de Nicolás Salmerón. Todos ellos eran profesores de universidad, diputados del Congreso y colaboradores de los medios de comunicación. De cara a mi frustración, repito, yo sentí la necesidad de volver a dar otro giro hacia lo práctico. Entonces inicié una serie de ciclos, primero en una librería, después en el Instituto de Educación Secundaria, para presentar el proyecto y mostrar la necesidad de una filosofía, en primer lugar, viva y en segundo lugar, práctica. Al cabo de unos años, una serie de personas se sumaron a mi proyecto. Hicimos en el Museo Provincial de Almería una exposición fotográfica de escultura y un videoarte. Ese mismo día realizamos una ponencia sobre filosofía. El equipo de filosofía de la calle era muy amplio y compuesto por personas de diferentes disciplinas. Un poco después nos invitó a la Universidad de Murcia a dar una ponencia sobre feminismo, a la que acudieron profesores de diferentes universidades españolas e italianas. En ese momento ya teníamos reconocimiento del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de otras universidades e instituciones, al igual que contábamos con los canales propios de difusión como la Red Española de Filosofía, y más recientemente tenemos un programa de radio propio cuyo nombre es Talentos y que se emite en Candil Radio. Allí hacemos filosofía todos los jueves. Llegado el momento se produjo un encuentro con la UNED, mi universidad, ya que soy aún alumno del máster de Filosofía Teórica y Práctica, y concertamos con el decano la realización de 3 ciclos. El primero de ellos se efectuó en el Centro de Recreo de Almería y estuvo dedicado a Nicolás Salmerón, destacando su talante de filósofo práctico. En los días de hoy celebramos el segundo de los 3 ciclos y está dedicado a José Luis Aranguren, una de las mentes más destacadas de la filosofía española. Antes de adelantarles los temas a tratar con los ponentes, voy a dejarles con el cantautor Robert Wyden, para el cual les pido un aplauso. Aquí, desde el sitio de la ponencia y todo. Bueno, esto se llama La Encrucijada. La cara oculta de la luna en donde yo me había escondido, descarceos clandestinos y azarosos coqueteos con el vino, llorando iba la inocencia en un tren de cercanías. El centro, el universo, y ahora prefería estar muerto. Tú eras el centro, el universo. Infierno.
cruce de caminos no esperado mi destino, por un pacto y una deuda que yo había contraído. Si todo el tiempo del mundo a cambio de un solo y postre suspiro, protegido en tu recuerdo, la duda y el vacío, protegido en tu recuerdo, la duda y el vacío. Tú eras el centro del universo y ahora preferiría estar muerto. Tú eras el centro. Y ahora me quemaré de este infierno. Se nota el ambiente académico. Muchas gracias. No, esto es una responsabilidad, ¿eh? He acostumbrado a los sitios lúgubres, hay mucha luz aquí. Voy a poner las gafas. Vale, ¿tocó otra o la intercalamos? Que aquí podéis elegir. Bueno, pues si quiere podemos... Manda el público. Como queráis. Podemos ir, si quieres, prefiero, podemos ir intercalando y así se hace más llevadero. Vamos allá. Pues, como decía antes de esta introducción a la recital, José Luis Aranguren es nuestro filósofo elegido en este segundo ciclo de la UNED, que también es nuestro séptimo ciclo. Sobre Aranguren, y a modo de introducción, le diré que las diferentes lecturas de la obra nos conducen a innumerables territorios éticos y políticos vinculados a la democracia. No obstante, una lectura más profunda nos dirige necesariamente hacia la utopía, donde entra el Quijote, como elemento esencial y motor de arranque de su ética filosófica. No hay nada en su obra que no nos remita a planteamientos utópicos, en tanto y en cuanto aspiran a garantizar la libertad y dignidad del ser humano. En ese sentido, no hay nada en su trabajo donde no aparezca alguna referencia al intelectual como el gran responsable de su contexto en el plano del intervencionismo. Tal vez la expresión más apropiada para definirlo en su momento histórico sea la de prologuista, la de la democracia española. Esa idea también incluye a Tierno Galván, por supuesto, y en esa definición lo llevamos al lugar de la reconstrucción de la vida intelectual y el de la creación de una cultura ética. Aranguren tuvo formación en Derecho y Filosofía, conoció a Ortega y Gasset, Zubiri, José Gauss y Eugenio d'Ors, entre otros. Sus aspiraciones filosóficas fueron la argumentación del catolicismo y protestantismo, y su antifranquismo vertido en la utopía de una democracia como mejor opción moral para la ciudadanía. Y aunque siempre se ha dicho que no tuvo una participación plena en el momento histórico desde el punto de vista político, eso no es cierto, solo mantuvo una posición más pasiva cuando era más joven. Durante la Guerra Civil se unió a las fuerzas sublevadas y colaboró con la revista Vértice. En la posguerra estuvo vinculado con los grupos falangistas y a la revista Escorial. Desde entonces comenzó a distanciarse del régimen de Franco hasta posicionarse en el punto más crítico. En esa situación se encontró en su camino con otro antifranquista, Tierno Galván. Entonces ya estaba inmerso en las marchas y protestas por la falta de libertad de asociación y las revueltas estudiantiles. De hecho, fue sancionado y apartado de la Universidad Española hasta terminar en el exilio en una universidad de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde conoció a Herbert Marcuse, de la Escuela de Frankfurt.
Su oposición social lo era entonces en términos generales contra el irracionalismo de su época, contra el tradicionalismo, contra cierto catolicismo asociado a los franquismos, de los postulados dogmáticos y paternalistas católicos, incluso mesiánicos elitistas, y contra el totalitarismo del régimen. Pero también lo era sobre todo contra el antiintelectualismo. Desde esa oposición final aspiraba a una reconstrucción de la vida intelectual y a la creación de una cultura ética. Por eso se hace patente el comentario de Muguerza cuando dice que Aranguren siempre fue disidente pero no apolítico. Siempre estuvo vinculado a los vericuetos de los movimientos políticos de su momento histórico y siempre ofreció la cara de responsabilidad para su objetivo ético. Su aspiración ética le llevó a concebir la democracia como única vía para la moralización de la sociedad. De ahí la justificación moral y política de ese sistema desde el punto de vista de Aranguren. La democracia era el contrapunto al franquismo y el garante del Estado de Derecho, donde estaba garantizada la autonomía del individuo, su dignidad y libertad. Democracia participativa, voluntad popular. De ahí la consideración de prologuista de la democracia española. A continuación viene la intervención de Irene Gálvez. No sé si Robert quiere obsequiarnos con otra pieza musical y luego continuamos con Irene. Si la aguantáis. Se oye algo por el micro, ¿no? Lo dejo así puesto. Puede ser interesante. Este tema se llama Amor Fati y como subtítulo es ético poner un 0 en ética. Pienso en ti, abril, qué triste espectáculo, la vida sin si faltas tú, esta ciudad es un agujero y yo soy ataúd. En casa, en el trabajo, solo pienso en ti. Ay, esto es un escándalo. Si faltas tú, esta ciudad es un agujero, soy ataúd.
Un lujo, ¿verdad? Pues finalmente la dejo con Irene Galvez, licenciada en Humanidades y miembro del proyecto Filosofía en la Calle. Le agradezco su presencia y su lealtad a este proyecto. Hoy día, sin ella, el proyecto sería imposible. Ella le va a hablar sobre moral social y partidocracia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí y por esta oportunidad de escuchar, de aprender y de compartir. Como escribió Sor Juana Inés de la Cruz, yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Soy de Almería, allí nací y vivo actualmente. Me he formado en su ámbito geográfico, con la visión que se tiene del mundo desde ese contexto, como cantan los poetas en la luz del Cabo de Gata. Permítanme que comparta con ustedes un pequeño y sentido homenaje a dos almerienses universales, Nicolás Salmerón y Alonso y Carmen de Burgos Segui, más conocida como Colombina. Ambos están ligados a Madrid por su experiencia vital, su obra y el ejemplo de coherencia política y pragmática ética que nos dejaron, por su visión metapolítica del mundo. Las cosas de la fuerza del destino hacen que los dos descansen en el cementerio civil de esta ciudad por la que siento un inmenso amor, porque algunos de los lugares que más amo en la vida están aquí y porque aquí vive un hermano que me ha regalado la existencia y que hoy se encuentra entre nosotros. La última vez que Carmen de Burgos visitó Almería fue en septiembre de 1931. Había organizado en el pueblo natal de Nicolás Salmerón, Alhama de Almería, un homenaje con motivo del 23 aniversario del fallecimiento de nuestro primer presidente de la Primera República Española. El domingo 20 de septiembre de 1931 la acompañaron para rendir homenaje y para recordar a Salmerón Victoria Kent, Unamuno, Ortega y Gasset, entre otras figuras destacadas de aquel momento. Nos dijo Miguel de Cervantes: nadie sabe lo que está por venir. De aquí a mañana muchas horas hay, y en una sola, y aún en un momento, se cae la casa. Para Aranguren, el fundamento de la democracia es la democracia como moral, como práctica ética, entendida en el sentido de compromiso sin reserva de responsabilidad en la sociedad de la que todos formamos parte. La filosofía no es ni más ni menos que todo lo que hemos hecho los seres humanos a lo largo de nuestra existencia, lo que hacemos y lo que probablemente hagamos. Por eso nos atañe a todas las personas y claramente es útil y necesaria, porque nos ayuda a tener pensamiento crítico sobre nuestra naturaleza humana, de la cual no podemos vivir de espalda a ella, y tenemos que afrontarla con honradez intelectual, sabiendo lo que somos, sin miedo y siempre, insisto, con pensamiento crítico, no con autocomplacencia. El Ágora es un espacio de interactuación que nos pertenece a todos. Incluso me atrevo a afirmar que en cualquier momento, lugar, sean cuales sean las dificultades o contradicciones que se vivan. La política es una realidad de la vida cotidiana que nos atañe a todas las personas. Nadie puede vivir ajeno a las relaciones de poder, porque las relaciones de poder están articuladas por la política. Vivimos en medio de la vorágine que ha creado la era digital, en un tiempo de metamorfosis que aún no se ha definido y que aún no ha definido cuáles van a ser las estructuras que predominen en nuestras sociedades. Afecta a todos los aspectos de nuestras vidas y a elementos tan importantes para la cosa pública. Incide en los medios de comunicación y el papel que desempeñan en el ágora, porque han de servir a la ciudadanía, no al poder efectivo. El poder tiene que tener muy claro lo que debe hacer, no lo que puede hacer, como ya en el siglo XVI nos recordaba Tomás Moro. En democracia, en el Estado de Derecho, que para que sea sostenible y que perviva con buena salud, necesita también ser un Estado de obligación, solidaridad y justicia social. Necesita, sin excusas ni trampas ni cartón, de la participación y colaboración de los ciudadanos. La clave, la educación de la sociedad.
académica, por supuesto. No obstante, también el conocimiento y práctica de todos aquellos valores compartidos por el imaginario colectivo que dignifican al ser humano, a las sociedades y civilizaciones que crea. Hago siempre mucho hincapié en la importancia de la vida cotidiana, porque lamentablemente muchas veces no le prestamos atención o la ninguneamos. Verán, yo trabajo en la sanidad pública y lo primero que aprendí fue, cosa que como humanista nunca agradeceré lo suficiente a la vida, que la puerta principal de un centro hospitalario es la puerta de urgencia. Esto me ha incentivado decididamente a reflexionar y poner en valor los detalles que por repetitivos o sencillos carecen de trascendencia, no carecen de trascendencia en el día a día, del común de las personas. Sinceramente, pienso que lo extraordinario nace de la vida cotidiana. También pienso que el conformismo y la pasividad de los ciudadanos producen grietas, las rendijas por las que se cuelan los déspotas y sus totalitarismos. Y ahora les invito a hacer una reflexión sobre los partidos políticos, las formaciones políticas. Las formaciones políticas son la herramienta para elegir la representatividad de los ciudadanos en la responsabilidad de gestionar lo público. En democracia es obvio, aunque viendo los acontecimientos de los últimos años en España, trágico tener que recordar que la separación de poderes es imprescindible. Reflexionemos sobre la naturaleza y acción de los partidos políticos en la democracia española concretamente. Siempre me ha llamado inquietantemente la atención que las fuerzas políticas se han lanzado a sucesivas, las llamo, a vista de los resultados, de formas deseducativas. Nuestra historia nos enseña que en España secularmente nunca se han respetado ni valorado el mérito y el esfuerzo. Siempre recuerdo la novela de Pío Baroja, El árbol de la ciencia, y lo trágico que resultaba en España buscar y obtener trabajo digno, en libertad, por mérito, fuera de las redes clientelares e influencias varias. Los partidos políticos son organizaciones democráticas en su funcionamiento. A la vista y análisis de la evidencia, no. Son estructuras de grupos de presión, lobby o imposición de influencia. En España, durante estos 40 años de democracia, hemos visto cómo han derivado hacia la apropiación del ágora. Gestionan lo público de espaldas a la sociedad que ha confiado en los candidatos propuestos por las distintas formaciones políticas para articular el funcionamiento de servicios públicos, instituciones y la política exterior de nuestro país. Han ignorado y sorteado, a mi juicio, con una torpeza descomunal, el parlamentarismo, que no deja de ser también una de las bases primordiales de la democracia y su funcionamiento. De no obtener mayorías suficientes en las cámaras representativas, las acordaban artificialmente con formaciones nacionalistas que, por definición, desconocen los fundamentos de la libertad responsable y la democracia. Ante todo, parece que es una carrera por obtener el poder por el poder. Entonces la responsabilidad pública se transforma en un negocio de por y para unos pocos, que se conocen como clase política, lo cual me parece un disparate porque el conjunto de los ciudadanos somos la clase política. El país ya no es nuestro hogar, la responsabilidad de todos los ciudadanos, nuestra empresa común para ser y estar en el mundo y participar en el debate de las culturas universales. Una vez más, en nuestra historia no hay sintonía entre la realidad de la ciudadanía, sus problemas tangibles y la forma de evidenciarlos, escuchar y buscar soluciones prácticas y constructivas en interés del bien común. Estamos en 2019. El presente que ocupamos no puede vivir de espaldas al pasado o a la necesaria posibilidad de aprender del mismo. No hay donde esconderse, no podemos ser adanistas
ni continuar por la senda del hedonismo y el desenfreno consumista. Los recursos de la tierra, los recursos de nuestro país son evidentemente limitados. Habiendo nacido en Almería y viviendo allí, excuso decirles que aprendemos enseguida el valor infinito de una gota de agua. Las formaciones políticas deben escuchar con atención el mensaje que desde el ágora expresamos los ciudadanos. Lo público nos atañe a todos, porque de ello depende la calidad de vida. Y qué duda cabe que la democracia, como sistema político de organización social y su gestión, significa aspirar y hacer realidad permanentemente valores de respeto del derecho a una vida digna y plena de los individuos y el conjunto de la sociedad, de los hombres y las mujeres que la conforman y le dan sentido y entidad. Los ciudadanos no somos instrumentos que hablan, como decía el derecho romano con respecto a los esclavos, o que votan cada 4 años. Pero votan cada 4 años sin tener pensamiento, un criterio crítico y pragmático. Somos copartícipes de la acción política. La educación, el debate, la argumentación que nos permite el conocimiento compartido nos facilita el pensamiento crítico y la capacidad de negociar y llegar a acuerdos necesarios para que la justicia social y el equilibrio de poderes sea una realidad ética y pragmática. Si las formaciones políticas no naturalizan en sus usos y costumbres el funcionamiento democrático, distorsionan la democracia, que termina siendo una partitocracia propiciatoria de nefastas redes clientelares e intereses más que particulares. No se gestiona, no se gobierna en interés de la regeneración y pervivencia saludable de la democracia. Todo termina articulándose en torno a estrategias electoralistas, adoctrinamientos varios, distorsiones comunicativas e intereses particulares. La democracia se difumina y se distorsiona en injusticia. Entonces, por esas grietas y fragmentos se cuelan los populismos y sus soluciones mágicas para todo. El peligro es evidente. Ser libre responsablemente requiere esfuerzo compartido y pensamiento crítico constructivo. Nunca he perdido la esperanza en la fuente inagotable para pensar, para reflexionar con honradez intelectual y aprender de nuestra historia y cultura compartida. Las formaciones políticas tienen que humanizarse, con una buena cura de humildad que creo que le hace mucha falta. Y pienso que sin duda alguna nuestra democracia merece el esfuerzo. Ese creo que fue el mensaje que Aranguren nos ha dejado con toda su obra, esfuerzo y mérito. Muchísimas gracias. Bueno, Aranguren quería crear una cultura ética y política y, como ha dicho Irene, la verdadera clase política somos nosotros. A mí me gustaría darle la oportunidad al público si quiere hacer una pregunta, esta vez un turno de preguntas, porque el debate es muy interesante en un foro de filosofía. Si alguien quiere decir algo, alguna pregunta, tiene la oportunidad, si no, va a callar para siempre. Bueno, pues entonces dejemos que la pregunta la haga con la música, si él lo decide así. Robert, algún tipo de canción indagatoria. A ver cómo lo hilo, ¿no? Con esto. Pues lo voy a hilar. Este tema se llama... En realidad se llama Pequeño Ser. Vamos a considerar que es como un ser de Bolet, ¿no? Un piccolo essere. A lo mejor ese es el problema, que la razón está un poco débil. ¿O no? Pequeño ser, te busco sin saber por qué.
Ya no persigo sueños rotos. Los he perdido cuando miré tus ojos. Ya no persigo grandes metas. Eso lo dejo para filócos y poetas. Locos y poetas. Pequeño ser, acércate a mi lado. Pequeño ser, y abrázame tan fuerte. ¿Cómo puede ser tan grande tu pequeñez? Pequeño ser, te quiero ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer contigo y conmigo? Algo habrá que hacer, algo habrá que hacer, pequeño ser, espérame, pequeño ser. Muchas gracias. Bueno, llegado a este punto, le doy las gracias a todos los asistentes, al decano de la Facultad de Filosofía por haber posibilitado la celebración de este acto, así como de los 3 ciclos concertados, a Irene Gálvez, a nuestra escultora Marta Sánchez y a nuestro cantautor Robert Guaide. Y me gustaría aprovechar la ocasión para invitar al público, por si alguno estuviera interesado en participar en las actividades del proyecto Filosofía en la Calle, decirles que puede ponerse en contacto conmigo una vez que finalice el acto, pasarme sus datos personales y ser incluido en el grupo que tenemos aquí en Madrid. Dicho esto, vamos por concluido el acto y le pido a todos nuestros intervinientes un fuerte aplauso. Ya si quiere hacemos el experimento ese que dijimos en la plaza. Si alguien se anima. Pues vamos.